Muy buenas tardes. Es un placer acompañarlos en este congreso tan importante para todos los que hacemos vida en el mundo de la investigación, la docencia, la academia y algo tan fundamental como es la difusión de artículos científicos en las distintas áreas del saber. Quisiera, antes de iniciar esta reflexión, conversar acerca de el que nos acoge en este congreso. Lo simbólico de la perspectiva y del vínculo entre lo elevado y los recorridos que hacemos en nuestros distintos transitares. Que se haya escogido la imagen poética del Salar de Uyuni para realizar este congreso es un impulso, es una motivación para todos los que trabajamos en el mundo editorial. Porque el mundo editorial es recorrer, andar, hacernos preguntas, apoyar, trabajo colaborativo y siempre mirar en perspectiva y siempre mirar hacia adelante en pro de establecer un conjunto de escenarios, un conjunto de momentos para el debate, para la revisión de las ideas, de los cuestionamientos que se dan cada día en nuestras comunidades científicas. Así que a pesar de las distancias, a pesar del rigor de la pandemia, estamos en el Salar de Uyuni mirando los vínculos, mirando los puntos, los tejidos de lo que implica encontrar el cielo y la tierra unidos para alcanzar nuestras metas cada día, como cada uno de los ponentes que nos han acompañado durante estos 2 días se han propuesto tantos temas de relevancia para revisarnos, para ver qué estamos haciendo y sobre todo para establecer vínculos, para establecer encuentros. En este sentido, agradezco el trato, la manera como se ha llevado este congreso de alto nivel para cada uno de los que pues hacemos vida en este mundo tan satisfactorio, complejo, denso, pero que deja huella en cada uno de los transitares de estas investigaciones. En ese sentido, bueno, propongo para esta conferencia una reflexión que busca establecer lazos entre lo que significa el proceso editorial y la formación investigativa. Pido permiso un momento para preguntarles si están viendo el movimiento de la pantalla. Me parece que no. Vamos a pasar a esta modalidad. Bien. La búsqueda de establecer un conjunto de vínculos entre lo que significa el proceso editorial, que cada uno de nosotros muy bien ha explicado durante estas sesiones, no está alejado de la formación investigativa. Y en tal sentido, buscando establecer un conjunto de valoraciones de este segundo Congreso de Editores e Investigadores Latinoamericanos, propongo esta reflexión para que cada uno, desde el escenario particular al cual pertenece la universidad, un centro de investigación, una editorial, investigador, autor, docente, contemple su vinculación, su reflexión con esta necesidad de incorporar el aprendizaje del proceso editorial en la formación investigativa. En tal sentido, es hablar de este tema en un congreso como este, de alto nivel, nos lleva a divulgar un campo
con rasgos particulares y complejos. Cada uno de nosotros sabe la naturaleza del mundo editorial, sus matices, sus alcances, sus búsquedas, de acuerdo a la trayectoria y a lo que desee alcanzar. Bien, entonces, en el marco de esta divulgación hay también una necesidad de establecer intercambios. Por eso la importancia de este segundo congreso. Estamos reunidos desde distintas latitudes, editores, investigadores, docentes, que sabemos muy bien la importancia del diálogo, del mirarnos, de hacernos preguntas, de establecer lazos para ampliar esa perspectiva de lo que es el mundo editorial en Latinoamérica. En tal sentido, estamos acá para vernos, para revisar las alternativas, las interrogantes y futuros encuentros para ir siempre más allá en cuanto a lo que nos proponemos, lo que buscamos, lo que aspiramos, el para qué somos editores, para qué hacemos vida en una revista y le damos vida a la revista a través de las valiosas colaboraciones de los autores y la importancia que eso genera para una institución académica, especialmente nuestras universidades. Bien. Permiso, doctora, disculpe la interrupción. ¿Podría ampliar la pantalla, por favor? Estimada Doriana, me proyecta en la laptop, pero no a ustedes. Debo retornar a la antigua modo presentación. Les No se ofrezco preocupe, disculpas. pero puede proseguir su conferencia. Bien. Perfecto, ahí se ve bien. Muy bien, muchas gracias y disculpen. En el marco de introducir esta reflexión sobre la importancia que tiene el proceso editorial y la formación investigativa, estamos hablando de una preocupación, un nivel de criticidad desde la experiencia en las ciencias de la educación, como docente, como investigadora y como miembro del consejo editorial de 2 revistas de mi universidad, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y ahora como coordinadora de las revistas RELE, explico que la necesidad de vincular y de relacionar el discurso particular de nuestra manera de entender la investigación desde el proceso editorial, la rigurosidad, la comunicación, el darnos cuenta del tiempo y de la valoración de cada palabra, del lenguaje científico y de la postura crítica de nuestros autores, de nuestros investigadores, nos lleva pues a entender que desde las ciencias de la educación, desde la vida académica, el mundo editorial tiene mucho que decir a la formación investigativa. Sabemos por diversos autores que hay distintas etapas en el proceso de investigación y la mayoría coincide en que finaliza con la publicación. Pero ¿cómo se logra la publicación? ¿Cómo el proceso editorial puede hablarle a la formación investigativa? ¿De qué manera se pueden establecer relaciones significativas en el proceso aprendizaje de
el mundo editorial para ese que desea formarse como investigador. Es la preocupación y la reflexión que les traigo a este congreso, para que nos demos cuenta cómo cada uno de nosotros tiene tantas cosas que aportar desde nuestro hacer, desde nuestra manera de entender el lenguaje, la investigación, la ciencia y sobre todo algo tan importante como es un artículo, que es un medio de comunicación que considera a ese otro, a ese lector. Y en el marco de mi experiencia como educadora, pues siempre está el otro presente, el diálogo, el estudiante, ese que confía en cada uno de sus avances, en cada uno de sus tutores, en su tesis de pregrado, en su tesis de maestría, incluso en su tesis doctoral. Cada uno de esos momentos cobra vida en la formación investigativa. Y si nosotros como editores consideramos que el proceso editorial puede contribuir a la formación investigativa, pues a ese llamado reflexivo estamos esta tarde. En otro orden de ideas, para introducir esta reflexión, también debemos valorar cómo cada uno de nosotros, como docentes, como investigadores y como editores, somos intérpretes y transformadores de realidades. Cada uno de nuestros estudios, sobre todo en el área de las ciencias de la educación a la cual pertenezco, busca generar cambios significativos, que nuestros hechos educativos, nuestras comunidades educativas se eleven, cobren vida nueva, visiones alternativas, desde lo que se interpreta, desde lo que se busca y desde lo que buscamos siempre transformar como investigadores, generar cambios significativos, impactos relevantes y nuevas visiones en el ámbito educativo principalmente. Ahora bien, ¿qué aspectos transversales comprenden esta reflexión de vínculo entre el proceso editorial y la formación investigativa? Un elemento, digamos, elemental, que es que nosotros como editores difundimos artículos científicos, pero nos preguntamos, ¿para qué difundimos artículos científicos? Si nos hacemos esa pregunta en el marco de nuestra formación investigativa, ¿ustedes no creen que el proceso de redacción, el proceso de investigación no alcanzaría un rigor y un darnos cuenta del para qué estamos siendo investigadores? Pues hacia esa reflexión nosotros estamos ganados como editores. Por otra parte, entender que la formación investigativa es constante. Y en tercer lugar, la experiencia editorial como vivencia activa, como una vivencia que te lleva a darte cuenta de los tiempos, de las pausas, de las meditaciones, del proceso de composición de un texto, del diálogo con los árbitros, del diálogo con los correctores, de la comunicación estética, creativa que hay entre un editor y un diseñador gráfico. Todos esos momentos cobran vida en nuestra formación investigativa y genera alcances muy provechosos a la hora de entendernos como autores participantes activos del proceso editorial, porque tenemos voz propia, porque podemos comunicarnos, porque podemos debatir. En ese sentido, pues, seguimos apostando hacia la introducción de una temática de relaciones significativas, desde la ciencia de la educación y desde las particularidades del mundo editorial, que están casados. Todas las universidades tienen sus revistas, pero ¿cómo las revistas hablan con nuestros investigadores? ¿Cómo pueden vincularse con los cursos de metodología de la investigación, por ejemplo, para entender la importancia del cómo investigar, del por qué redactar y considerar todos los aspectos necesarios del lenguaje y la lingüística? ¿Por qué? Porque si nuestro proceso de investigación finaliza con la publicación, retomo la pregunta, ¿cómo llegar a ese momento? ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es la ruta editorial? Y cómo esa ruta editorial pudiese convertirse en momentos significativos de procesos de aprendizaje. Esa es la ilusión, esa es la utopía a la cual nosotros estamos, digamos,
sentados el día de hoy pensando, meditando desde el Consejo y el Comité Editorial para establecer realmente relaciones significativas en la formación investigativa. Es ir más allá de publicar, es entender el cómo publicar. Entonces, introducimos esta reflexión en este congreso, considerando, en primer lugar, las ciencias de la educación como debate, como provocadora de problemas, de interpretaciones y transformaciones de nuestras realidades, considerando la importancia de la difusión de artículos científicos, la formación constante en investigación y la experiencia editorial como aquella que genera vivencias y posibilidades de revisiones de lo que significa aprender desde el hecho editorial. En este sentido, planteamos una perspectiva que nos lleva entonces a vincularnos desde la experiencia. Tenemos dos universos o dos esferas. El editor investigador, ese que coordina una revista, ese que dirige una revista, los editores son investigadores que se comunican, que establecen relaciones constantes con ese docente autor. Un docente autor cargado de experiencias múltiples, experiencias en distintos escenarios que lo llevan a mirar más allá, a desear una transformación en la formación investigativa. Y por otra parte, eso lo lleva, lo impulsa hacia la perspectiva, hacia un horizonte reflexivo de la vivencia del proceso editorial como aprendizaje. ¿Para qué? Para entendernos desde escenarios educativos, desde el mundo editorial. ¿Qué le dice el mundo editorial a las ciencias de la educación? ¿Qué le dice el mundo editorial como proceso a los cursos de metodología de la investigación, por ejemplo? ¿Cuántas cosas, cuántos terrenos se pueden cultivar si establecemos esta visión amplia de mirar más allá desde estos vínculos tan significativos que procuran atender las experiencias que podemos tener como docentes, investigadores y editores? Bien, es una complejidad entender que el universo de la edición tiene que valorar los momentos, los fragmentos, las pausas, todo lo que construimos en el tiempo que dedicamos a la investigación, bien, a la difusión de la investigación. Ahora bien, atendemos en esta reflexión que cada paso será una experiencia formativa. Aquí atendemos lo que decían en la primera sesión de este congreso y es la importancia del para qué. ¿Para qué estoy publicando? Si reconozco la importancia del para qué, del situarme como un comunicador académico, entiendo que hay una perspectiva, entiendo que hay una necesidad de establecer trascendencias desde mi rol como investigador y no quedarme solamente en el hecho de publicar sin pensar en el efecto, sin pensar en ese lector que mirará con nuevos lentes, con un nuevo zoom, esa realidad a la cual estoy abordando desde mi investigación. El para qué es fundamental en esta reflexión. En este sentido, cada fase pudiese convertirse en un argumento para entender las particularidades de la relación investigación-edición. Estableciendo digamos, una metáfora con el recorrido y los puntos suspensivos, les presento la imagen, iniciando desde el deseo por entender la trascendencia que hay en el universo editorial versus lo técnico. Una no se desprende de la otra.
pero lo técnico que en algunas oportunidades prevalece en el hacer editorial jamás pudiese borrar de nuestra perspectiva como editores, investigadores y docentes el trascender. El trascender nos lleva a mirar hacia el futuro, a atender a los estudiantes de investigación, a los docentes en formación, a entender que desde nuestro trabajo editorial podemos mirar más allá de lo inmediato, del proceso A, B, C y D, sino de lo que implica cada paso, del estar en cada paso del proceso editorial. Entonces, eso nos lleva a apreciar, a sentir el paso a paso de el mundo editorial. Es establecer una relación estética sensible entre lo que significa el proceso editorial, el ser autor y el provocar nuevas visiones de la formación en investigación. Eso nos lleva pues a reflexionar sobre cómo se pudiesen generar cambios de percepción en el autor, cambios de percepción en el hecho editorial. ¿Qué opina un autor sobre la labor editorial? ¿Cómo la labor editorial puede ampliar la visión de los autores sobre lo que significa el trabajo editorial? Ese trabajo minucioso, ese trabajo minúsculo, de horas sin descanso, de trabajo mancomunado, de equipo, diseñadores, diagramadores, técnicos, asesores, todo eso que ocurre en esas particularidades, esas vivencias, tienen mucho que decirle al autor. Por lo tanto, si esas vivencias de una u otra manera se transforman en procesos significativos de experiencias pedagógicas, pues los cambios de perspectivas del autor y las valoraciones del mundo editorial seguramente serán modificadas y serán altamente gratificantes para ambos. Eso nos lleva pues a la proyección en la comunidad científica de las particularidades del proceso editorial. Y por último, en estos puntos suspensivos, en este transitar por lo que significan estos vínculos, estaríamos ganados a un futuro entender que cultivar desde el mundo editorial vínculos significativos en la formación del investigador es importante, es relevante en estos tiempos de revisiones y de reconfiguraciones de lo que implica el proceso de enseñanza del mundo de la investigación. Bien. Atendemos pues en esta labor editorial, en esta labor docente, en esa mezcla de vivencias que actualmente se lleva a cabo, un conjunto de nociones fundamentales que pudiesen soportar esta reflexión. En primer lugar, atendemos a Zamora Vera en su artículo La formación investigativa de los estudiantes, un problema aún por resolver. ¿Qué nos dice Zamora Vera? Nos dice que en el proceso formativo se deben considerar tres elementos integrados: el educador, el alumno y la situación creada por la interacción. Palabra clave para esta reflexión. El objetivo es producir un nivel más abstracto del pensamiento con cambios cognitivos, con objetivos claros de lo que se persigue de un modo sistemático que conlleve a formular problemas con tendencia a elevar el nivel cognitivo a partir de las acciones y, en consecuencia, hacer más sólida la formación investigativa. ¿Cómo hacer más sólido? ¿Cómo fortalecer la formación investigativa? Desde esa interacción entre el editor, el educador y el estudiante. Es una, digamos, una necesidad de abordar, de ir más allá desde nuestra labor como editores del área de la educación para establecer esas interacciones. ¿Qué implica interactuar? Entender la postura del otro, entender la visión del otro desde esa vivencia, desde esa necesidad de dialogar, de escuchar, de ver las particularidades, de las entonaciones que pudiese haber desde el educador, desde el estudiante y desde el editor, pero atendiéndolo desde la visión de un proceso que nos forma, de un proceso que nos envuelve
en la consideración de la interacción como un elemento que nos lleva a tejer relaciones significativas. Otra noción fundamental para esta reflexión tiene que ver con lo que nos dice Gadamer en Verdad y Método. Les decía al principio que esta reflexión considera al editor y al investigador y al docente como un intérprete, como ese que puede leer su contexto, su texto y luego tener una explicación del encuentro entre esos dos mundos, el mundo del contexto y el mundo del texto. Ahora bien, ¿qué nos dice Gadamer? Una palabra clave que es el entender, el comprender la complejidad desde la interpretación. Como nuestro entendimiento no está en condiciones de abarcar en una sola ojeada del pensar todo lo que sabe, no tiene más remedio que producir desde sí mismo a cada paso lo que piensa y ponerlo ante sí en una especie de propia declaración interna. En este sentido, todo pensar es un decidirse. Reflexionar, repensar el proceso editorial para ampliar la formación investigativa es un reto para todos nosotros, sobre todo los que hacemos vida en la academia. Hacemos vida en la unidad de publicaciones, pero hacemos vida como docentes. ¿Cómo se vinculan esas dos experiencias? Si sabemos que es necesaria la ampliación de ese repensar de relaciones. ¿Bien? En ese sentido, pues, la palabra, fundamental de esta reflexión tiene que ver con la experiencia, especialmente la experiencia sentida, la experiencia estética del sentir, el vivir la experiencia editorial y la experiencia investigativa. ¿Qué nos dice John Dewey en su texto Experiencia y Educación? Una experiencia es lo que es porque tiene lugar una transacción entre un individuo y lo que en el momento constituye su ambiente. Y si este último consiste en personas con las que se está hablando sobre algún punto o suceso, el objeto sobre el que se habla forma parte de la situación. ¿Cuáles son los diálogos que debemos generar en estas experiencias? ¿Cómo formular temas de conversación, maneras de atender la relación entre la teoría y la práctica que conlleva el proceso editorial? ¿Cómo generar experiencias significativas desde, por ejemplo, el estar en un tiempo dilatado, como es el tiempo de la corrección, de la relectura, para entender que eso es parte de mi formación investigativa? Otra noción fundamental para esta reflexión es, por supuesto, la publicación. Si el último momento de las fases del proceso de investigación es publicar, es darnos cuenta de que podemos comunicarnos con otros, que podemos comunicar nuestros hallazgos y nuestros resultados, pues, ¿qué es publicar? La publicación, nos dice Delgado López y Ruiz Pérez en su artículo La comunicación y edición científica, asegura uno de los principios fundamentales que sustentan el sistema científico. Esto es, hace posible distribuir el crédito y el reconocimiento a aquellos cuyo trabajo ha contribuido al desarrollo de las ideas en los diferentes campos del saber. En este sentido, la publicación actúa como el medio que permite al científico registrar sus contribuciones y asegurar la propiedad de sus ideas, por lo que es el principal instrumento de que se dispone para asignar la prioridad en los descubrimientos. Y así ha sido. Tradicionalmente se ha venido asignando la prioridad de un hallazgo, no al primero que lo realizó, sino al primero que lo publicó. Entonces, si valoramos cómo llegamos a la publicación, entender el concepto de publicación dentro de la formación investigativa tendrá un alcance superior, tendrá un arraigo en el investigador distinto al que desconoce el proceso editorial. Desconocer el proceso editorial en el marco de la formación investigativa deja vacíos, deja carencias, porque muy bien puedo manejar
el concepto de publicación. Muy bien puedo manejar un conjunto de criterios vinculantes con el hacer editorial. Pero si mi rol como editor, como investigador y como docente es valorar la difusión de artículos científicos, ¿cómo se llega a ese artículo científico? Hay que hacerse ese tipo de preguntas como docentes, editores e investigadores, que en su gran mayoría somos los que estamos en este congreso. Así pues, atendemos el proceso editorial desde una generalidad. Sabemos que cada editor agrega fases, agrega momentos, pero lo que trato de explicar en esta reflexión es que cada esfera es una oportunidad para entender la complejidad de la formación investigativa. La recepción del artículo ya es un momento de formación, porque debo ver hacia atrás, meterme en la máquina del tiempo y saber cómo llegué a la entrega de ese artículo y cómo el editor recibe, siendo investigador y siendo docente, recibe ese artículo. ¿De qué manera lo recibe? ¿De qué manera lo lee? ¿De qué manera interpreta lo que hay en ese texto? Para luego elevarlo a los pares, a aquellos que desde su experiencia y desde su visión de la temática y la problemática planteada por ese autor, colabora en establecer un conjunto de mejoras para ese documento, que en su gran mayoría va a recibir en ese dictamen, va a recibir sugerencias. ¿Cómo es el diálogo entre un autor y un árbitro? ¿Cómo lee un autor esas consideraciones? Pues esos momentos, cada esfera puede ser parte de un proceso de formación investigativa. Establecer escenarios de aprendizaje donde los investigadores en el espacio académico se encuentren con la vivencia de una revisión, que encuentren cómo atender ese conjunto de criterios que nos evalúan cada uno de los árbitros, nos va a llevar a estimar aún más cuando recibamos ese dictamen. Bien, en ese sentido, la revisión de cada uno de estos escenarios, la comunicación del editor con los autores, la incorporación de esas sugerencias, hacer los ajustes necesarios para que ese artículo llegue a manos de un corrector. ¿Qué busca un corrector? Estamos entre lo técnico y la belleza de la palabra, el ornato. En los procesos de formación investigativa debemos tener espacio para los elementos estéticos de la corrección de estilo, la búsqueda de la palabra justa, de la musicalidad del texto. ¿Por qué no involucrarlo desde el proceso editorial en la formación investigativa que hacemos en nuestra academia? Hacia eso vamos nosotros, en eso andamos reflexionando sobre cómo desde nuestra actividad como editores, como investigadores y docentes, procuramos este conocimiento desde la experiencia del proceso editorial para atender la valoración de la voz creativa y la concentración de un conjunto de temáticas en una imagen. ¿Qué significa la portada de una revista? ¿Cómo se llega a la portada de una revista? No es para decir qué linda es, no, es que cada color, cada forma, cada tipografía, cada textura tiene un significado y tiene un recorrido y tiene un rigor que bien pudiese ser incorporado en la formación de un investigador. Cuando un autor valora lo primero que ve, que es esa tapa, debe valorar el trabajo de un diagramador, de un diseñador que solo al recibir un conjunto de ideas y detonantes de lo que hay en cada uno de los artículos, llega a la imagen, concentra todo lo que se dice. ¿Y cómo lo logra? ¿Quién es un diseñador? ¿Qué se entiende por creatividad en un proceso editorial? Bien, y de esa manera elevamos los
digamos, los gustos estéticos, elevamos aún más las consideraciones y sobre todo el respeto por el trabajo editorial de cada uno de los que hacemos vida en la realización de una revista. Un diagramador. ¿Qué significa llegar a una maqueta 1, una maqueta 2? Cuando nosotros como autores nos envían la maqueta 2 para hacer los ajustes finales. Estimado autor, aquí le enviamos la segunda maqueta para su última revisión. Si el autor sabe lo que significa el trabajo de un diagramador, la recepción de esa segunda maqueta cobrará un significado distinto en ese autor. En ese sentido, llegar al arte final y encontrarnos en la publicación de la revista en el Open Journal System tendrá una relectura si incorporamos cada esfera en la formación investigativa de cada uno de nosotros. Así pues, los elementos constitutivos de esta reflexión de construcción de un vínculo entre el proceso editorial y la formación investigativa tiene como primera, digamos, como primera esfera, como primer escenario, como primer foco, la sensibilidad. Una sensibilidad que se comunica con la experiencia y el proceso editorial para atender la comunicación científica. Si se dan cuenta, cada una de las flechas van y vienen, porque no es un sistema de orden jerárquico, sino que la sensibilidad siempre va a estar en constante encuentro con la experiencia del proceso editorial y la comunicación. Estas tres esferas son los elementos que constituyen este vínculo, atendiendo la importancia de cada uno de ellos dentro de la formación investigativa. Después, esta perspectiva y esta reflexión la consolidamos de la siguiente manera. El primer aspecto que nos lleva, si se dan cuenta, siempre procuro establecer una imagen de proyección, de ir hacia adelante, de puntos suspensivos. Lo primero que tendríamos que considerar en esta perspectiva es redimensionar la relación entre el mundo editorial y la formación investigativa, ampliarla, verla desde otra manera, desde otra esquina, desde otra perspectiva. Y esta redimensión, pues, atiende a el estudiante, investigador y el autor. Y eso nos llevaría a una valoración de la ampliación de los saberes editoriales e investigativos. Por otra parte, tendríamos otra dimensión que es la configuración de nuevos escenarios educativos desde lo editorial, que es la pregunta que le hacía hace pocos minutos. ¿Qué dice el mundo editorial a los escenarios educativos que en este momento están en debate? Principalmente a los que se relacionan con los métodos de investigación y con la formación de los investigadores en nuestras universidades. Eso nos lleva a dos momentos. Un momento de reflexión, un momento de práctica, que no es un momento A y un momento B, sino siempre están en constante sintonía. Para luego entrar en la otra dimensión que configura esta perspectiva y esta propuesta de reflexión, que es sensibilizarnos desde la comunicación. Si el artículo científico es una manera de comunicar, como dice la UNESCO, hallazgos desde una manera clara, precisa y fidedigna, pues sensibilizarnos desde esa tarea de comunicar, pues nos va a llevar a la valoración del texto, del lenguaje, de la composición, de la redacción científica y de lo que significa ser lector. ¿Quiénes son nuestros lectores? Nuestros pares, nuestros profesores, los que hacen vida en nuestra línea de investigación, en nuestro círculo de investigación. Entonces, si nosotros nos sensibilizamos desde la tarea de comunicar, desde la palabra escrita y desde ese que nos lee, la valoración de la lectura en el marco de todo el proceso editorial, pues la perspectiva de reflexión entre el vínculo del proceso editorial y la formación investigativa cobrará un significado, un impacto y una manera de repensarnos
como parte significativa de los procesos de investigación, no solamente como aquellos que difundimos, sino que hacemos entender desde nuestra experiencia, desde nuestra tarea, que ese investigador comprenda y se sumerja en las rutas editoriales, para que la visión, el respeto, la preocupación por lo que significa ser editor se proyecte desde la formación investigativa. ¿Bien? Son tareas densas, son tareas para muchos de carácter utópico, pero si no pensamos desde esa manera, entonces el para qué somos editores, docentes, investigadores, pudiese quedarse en un solo nivel. Y la idea es siempre procurar que el aprendizaje y la enseñanza tengan valores significativos, sensibles y sobre todo de carácter humano. Que se sienta lo que es vivir el proceso editorial. Y el sentir el proceso editorial procura nuevos significados. ¿Bien? En ese sentido, pues, atender la lectura, atender la palabra, atender el ir y venir, los borradores, el darnos cuenta de lo que significa llegar al proceso editorial, es un llamado a entendernos como editores capaces de procurar nuevas maneras de entendernos, nuevas maneras de revisar lo que significa la relación edición e investigación. Y en este sentido, entonces, entendernos a manera de cierre como personas capaces de apreciar nuestro contexto educativo y nuestro contexto en el mundo editorial. Si hacemos vida en ambos, pues ¿por qué no vincularlos? Bien, digamos que es el primer ladrillo de esta edificación a la cual apostamos en algún momento lograr esa vinculación entre el mundo editorial y la formación investigativa. ¿Para qué? Para generar nuevas experiencias en esa formación de ese autor, de ese investigador, de ese que quiere dejar huella a través de cada uno de sus artículos. Y por último, todo esto nos lleva a entender que estamos ante experiencias pedagógicas desde el proceso editorial. Entonces, cada uno de nosotros tiene muchas cosas por decirle a los estudiantes, a las comunidades educativas, a los maestros, a los docentes, a todos los que quieren procurar nuevos discursos para su comunidad científica. También lo podemos hacer desde la formación investigativa, una formación investigativa sensible que valore la comunicación, que valore la palabra, que valore las entonaciones, el darnos cuenta de las posturas críticas que hay en cada artículo, que hay en la relación entre el diseñador y el diagramador, en esos movimientos tan vertiginosos a veces tan caóticos, pero que nos dicen que podemos generar procesos de aprendizaje desde cada momento del proceso editorial. Como profesora del área de estética, como profesora de las humanidades, siempre he considerado que el lenguaje y el darnos cuenta de lo que podemos decir y desde dónde lo estamos diciendo, desde nuestra postura crítica, desde nuestra necesidad por reflexionar y atender lo que dice el otro, nos lleva a también valorar un conjunto de imágenes, un conjunto de momentos y pues no es gratuito, como les dije al principio, que estemos simbólicamente en el Salar de Uyuni, y quiero hacerles en esta conferencia un regalo literario de una poesía a Uyuni, entendiendo como metáfora esta poesía de todo lo que implica la vinculación entre el proceso editorial y la formación investigativa. La poesía es aquel estilo, aquel género literario
que puede vincular lo que para uno es opuesto. Decía una gran poeta venezolana, que es Elizabeth Shaw, que la poesía une los opuestos y es ese aro unívoco que nos permite decir que hay un relámpago de golondrina. ¿Qué más rudeza que un relámpago y qué más sutileza que el vuelo de una golondrina? Pues la poesía lo permite. Y si como editores valoramos la palabra, somos rigurosos con la palabra, con lo que enunciamos, pues debemos establecer alianzas, debemos conectarnos con la belleza, con la sutileza, con lo sublime, con aquello que nos supera. Y estamos en un espacio colosal. Estamos en el Salar de Uyuni y como regalo, como cierre de este importante evento, les voy a leer este poema de un profesor boliviano, Juan Ausa Chacón. En las cumbres silentes de la meseta andina, en la quietud solemne, el viento rumoroso desgrana sus cantares cual una colombina. Salud, pueblo de Uyuni, tu cielo azul turquesa, tu sol hecho de llamas de lumbre diamantina, te dan un raro encanto de amor y de belleza. En esta quietud fría de la meseta andina, que al pitazo estridente de tus locomotoras, en la callada noche entonan su canción. Vas camino al progreso, al compás de las horas, que una vieja campana repica en la estación. Ciudad de los silbatos de trenes y maestranzas, ciudad de los salares de albura inmaculada, que has hecho del trabajo emblema de tu escudo. Hagamos de nuestro trabajo editorial diversas oportunidades para formarnos y crecer y mirar en perspectiva y establecer vínculos significativos entre lo utópico que puede ser el cielo y lo práctico que puede ser el terreno que andamos día a día. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro.